Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia, Padre. Por tu bondad, Señor, nos has permitido reunirnos una vez más para compartir un mensaje, Señor, de tu palabra, porque tu palabra es verdad y ese mensaje lo necesitamos, Señor, para llenarnos de ánimo, para saber qué quieres de nosotros, Señor, y poder vivir esta vida como te gusta, como te agrada, y poder tener nosotros una vida abundante en Cristo Jesús. Cuídanos, Señor, esta tarde. Guíanos en tu Santo Espíritu hacia toda verdad. Santifícanos y que tu nombre sea honrado y glorificado a esta hora. Siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos, una vez más. Gracias por estar aquí en esta hora compartiendo este mensaje. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de mucho ánimo, de mucha fe, que nos va a permitir aprender un poco más y trascender un poco más en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de amor hacia el Señor, de conocimiento de Él. Y es un mensaje que nos va a permitir tener una perspectiva bastante diferente de lo que realmente somos. Como pudieron ver en el título de algunos posts que pude compartir esta tarde, la charla de hoy está titulada ¿Quién soy? Descubriendo mi identidad. Todos requerimos en algún sentido, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida, o siempre, por llamarlo de alguna manera, siempre estamos necesitando ese sentido de pertenencia, buscando ese sentido de pertenencia. Sentirnos que somos parte de algo, que somos parte de un grupo, que somos parte de un grupo de personas. Y esto es un sentimiento que nos genera aceptación. Este sentirnos parte de algo, tener ese sentido de pertenencia, nos permite sentirnos aceptados. Esto nos genera ese sentido de aceptación. Somos seres sociables completamente. Necesitamos no solo del contacto con otros, sino también necesitamos saber que somos parte de un grupo en donde adquirimos modelos de referencia que van a influir directamente en la personalidad, en el carácter y en la autoestima. Por ejemplo, la frase que hemos escuchado, hijo de tigre sale pintado, o la otra frase que dice, el que anda con lobos aprende a aullar. Así que todos estos grupos sociales a los que pertenecemos van moldeando nuestro carácter, van moldeando nuestra autoestima, van moldeando nuestra personalidad. Y vamos tomando de estos grupos patrones o modelos de referencia. Y el principal y el más importante núcleo de pertenencia es la familia, ya que es el primer grupo al que formamos parte, es el primer grupo al que pertenecemos. Y es la base de la formación de la autoestima, de la personalidad y del carácter. Es sumamente importante. También en ese sentido, este sentido de pertenencia lo podemos tener con un grupo de amigos también, con una institución, ya sea de estudio o una institución laboral, con la música, con una organización de bien social, con una misión que tengamos aquí en esta vida, que compartamos en común con otras personas, e incluso podemos tener este sentido de pertenencia hasta con nuestro propio país, con nuestra propia nación. Algo que leí por ahí que quiero compartir con ustedes, dice, nadie ama a su patria por ser la más grande, la más rica o la más avanzada, sino porque es la suya. Sigmund Freud, que fue un gran psicólogo, definió la identidad como un sentido de pertenencia y una pertenencia a un determinado grupo. Y podemos considerar los siguientes 5 aspectos importantes. El primero, la identidad se construye en la interacción con otros.
Nosotros aislados del mundo no vamos a poder generar una identidad, no vamos a poder identificarnos con algo o con alguien. El aislamiento no contribuye a esa construcción de la identidad. Después, la identidad es una definición construida del ser. Yo soy. Cuando yo siento pertenencia de algo, yo lo digo. Por ejemplo, yo soy sapricista, o yo soy cristiano, o yo soy tico pura vida. Entonces, sobre todo cuando estamos en el extranjero y vemos a otras personas que son ticas también, sentimos como si fueran hermanos del alma, como si siempre los hubiéramos tenido en nuestras vidas. Y es que ese sentido de pertenencia nos hace construir ese yo, ¿verdad? Ese yo soy que nos hace sentir orgullosos. Otro aspecto es que son fundamentales el sentido del ser, la continuidad en el tiempo, que es muy importante, y el reconocimiento por parte de otros, ¿verdad? La continuidad en el espacio y el tiempo nos dice que esta construcción de la identidad no es algo espontáneo y no es algo que se pueda construir o deconstruir tan fácilmente, sino que es algo que va construido a través del tiempo, que tiene que ser un proceso continuo y constante. Y que también necesitamos el reconocimiento de otras personas. ¿Para qué? Para garantizar o sentirnos que sí somos pertenecientes a tal grupo. Porque yo puedo decir, yo soy perteneciente o yo pertenezco a la banca internacional y nadie lo va a reconocer, entonces para mí no va a generar importancia en mi autoestima, porque nadie me lo está reconociendo, ¿verdad? Otro aspecto importante es que también este aspecto del sentido de pertenencia es un fenómeno subjetivo, con un fuerte componente emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que la pertenencia mía es muy diferente a la pertenencia suya. Todos tenemos un sentido de pertenencia diferente y va a depender de cómo esa persona se haya desarrollado en un ambiente cultural, en un ambiente social, y va a ser muy diferente para cada una de las personas. El sentirme parte de un barrio, por ejemplo, no va a ser lo mismo para otra persona que de repente, aunque haya vivido ahí, no sienta que su pertenencia esté en ese lugar. Así que va a depender mucho, mucho de la persona, va a depender de cada uno de nosotros. Y también implica un proceso de reconocimiento y de valoración de la propia individualidad, por lo que está estrechamente relacionado con la autoestima. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a cierto grupo y eso se nota. Finalmente, estos argumentos son solo generalidades. Cada individuo desarrolla su sentido de pertenencia de una manera muy, muy diferente. Como les dije, no aplica la misma receta para todos. Y lo más fiable de todo esto es que cuando desarrollamos ese sentido de pertenencia, nos sentimos más seguros. Eso sí es un dato fiable. A pesar de que podemos tener diferencias en nuestra construcción de identidad, en nuestro sentido de pertenencia, sí podemos decir que todos vamos a desarrollar un sentido de seguridad en cuanto hayamos desarrollado ese sentido de pertenencia en ese grupo. Y así como nos identificamos con diferentes grupos sociales, también nos podemos identificar con una fe. Y es acá donde vamos a partir, este es nuestro punto de partida para desarrollar el tema de hoy. Tal parece que estoy teniendo algunos problemas con el Instagram porque no me está permitiendo una conexión bastante fluida. Así que bueno, si alguien puede invitar por ahí a los demás compañeros al Zoom, les agradezco mucho, porque si no estoy teniendo respuesta aquí de la plataforma. Muy bien. Yo quiero hacerles una pregunta, hablando precisamente de este tema. Si yo les preguntara quiénes son ustedes, ¿qué respuesta me darían? ¿Qué me contestarían? ¿Verdad? ¿Quiénes son ustedes? Si alguien les pregunta, ¿quién es usted? ¿Cómo puede definirse? Quizás muchos vayan a decir, bueno, yo soy costarricense, o yo soy ingeniero, o van a decir su nombre, o yo soy de la familia tal, etcétera, etcétera, etcétera. O si ustedes mismos se han hecho esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Realmente quién soy? Precisamente hablando de pertenencia, la palabra de Dios es el único libro que nos responde a esta pregunta y nos dice quiénes somos en realidad. Acompáñenme a leer Juan 1:12
Porque Juan 1:12 tiene la respuesta y nos dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en su nombre, en su misión y en su obra en la cruz, somos llamados hijos de Dios y venimos a formar parte de su familia, de la familia de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Así que si en algún momento alguien les pregunta nuevamente quiénes somos o quién son, ustedes pueden con toda propiedad contestar: somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Recordamos que al inicio dijimos que la familia es el primero y más importante núcleo para desarrollar pertenencia, ¿cierto? Pues bien, Dios por medio de Jesús nos ha hecho miembros de su familia. Nacemos de nuevo espiritualmente, como ya muchos saben y hemos podido conversar de este tema. Empezamos a desarrollar un nuevo sentido de pertenencia, sin importar si antes éramos rechazados por algún grupo social, si éramos rechazados por nuestra propia familia terrenal, si no teníamos cabida en ningún sitio, si no sentíamos que pertenecíamos a ningún lado y a nadie. Y esto genera un sentido de frustración, de baja autoestima, nos sentimos perdidos, sentimos que no cabemos en ningún lado, que en todo lado estorbamos. Indistintamente si hemos sentido cualquiera de estas emociones en la vida, sepamos que cuando reconocemos a Jesús, cuando venimos y le aceptamos de corazón, Él nos da una nueva identidad, nos da un sentido de pertenencia, y este sentido de pertenencia va desarrollándose en el tiempo, como les decía ahora, es algo continuo y constante, que al final de cuentas va a ayudarnos a que crezca nuestra autoestima. Y si lo pasamos a la parte de la fe, va a ayudar a que crezca nuestra fe. Y a todos los que hemos creído en Jesús y que ya formamos parte de esa familia de Dios, formamos parte de un grupo, y ese grupo se llama cristianos. Nosotros nos llamamos cristianos porque formamos parte de ese grupo que es la iglesia o la familia de Dios. Pero, ¿qué es ser cristiano? Porque también esa es otra pregunta que podemos hacernos. ¿Qué es ser cristiano? Si bien es cierto, venimos hablando de un sentido de pertenencia, ¿verdad? Ser cristiano va muchísimo más allá. Es algo mucho más profundo que simplemente un sentido de pertenencia a un grupo determinado que compartimos por fe, como una religión, por ejemplo. Se trata de una nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, la pertenencia a la familia celestial de Dios. Eso es lo más importante del cristianismo, de ese concepto como tal, cristianismo. Una nueva identidad, una pertenencia a la familia de Dios. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una pertenencia, es una identidad nueva y una relación con el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. El origen de la palabra viene del griego cristianus, y se compone de dos palabras. Por un lado, la palabra Christos, que significa ungido. Cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, estamos diciendo Jesús el ungido, ¿verdad? Ungido significa el escogido para una misión. Así que la palabra Jesucristo está bien aplicada porque Jesucristo es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el escogido de Dios. Y de ahí viene la palabra cristiano. Christos como ungido, y la terminación anus o ano, que significa pertenencia a un clan o pertenencia a un grupo. Por ejemplo, cuando hablamos de romanos, son personas pertenecientes a Roma. Cuando hablamos de mexicanos, son personas pertenecientes a México. Italianos, personas pertenecientes a Italia. Y cristianos, personas pertenecientes al ungido. ¿Y quién dijimos que es el ungido? Jesús, Jesucristo, Jesús el ungido de Dios. Así que cuando hablamos de que nosotros somos cristianos, lo que estamos diciendo es que nosotros le pertenecemos a Jesús. Somos de Jesús. Por lo tanto, el cristianismo es ser como Jesús, porque le pertenecemos a Él. Somos sus discípulos, sus seguidores. Alguien que ha sido ungido por Dios, escogido por Dios con el Santo Espíritu, con su Santo Espíritu,
venimos a ser cristianos, ¿verdad? Por lo tanto, el ser cristiano es una persona que Dios le ha dado el Espíritu Santo. Es aquella persona a quien Dios le ha dado por gracia, por regalo, el Espíritu Santo, el cual ya vive dentro de nosotros. Así que una vez que tenemos al Espíritu Santo, ahí ya podemos llamarnos cristianos, podemos llamarnos hijos de Dios. Recordemos que también el ser hijo de Dios es porque hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Así que tenemos dos títulos importantísimos de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad y somos cristianos, ese es nuestro sentido de pertenencia también. Muchas veces creo que hemos cometido la equivocación de decir que todos somos hijos de Dios, refiriéndonos a todas las personas de este mundo. Y eso no es así, no está correcto. Todos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, eso sí estamos claros. Dios nos hizo a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son solamente aquellos que han aceptado y recibido a Jesús en su corazón y que han sido ungidos con su Santo Espíritu. Y a partir de ahí venimos a ser hijos de Dios, cristianos, seguidores de Jesús, que eso también es un aspecto importante que ya casi vamos a tratar. Así que una persona que tiene al Espíritu Santo, que se deja guiar por él, que renueva su mente, que anda como Cristo anduvo, se convierte en su discípulo, en su seguidor. En resumen, eso es la definición de un cristiano. Aquella persona que tiene el Espíritu Santo, que por gracia lo ha recibido y que se deja guiar, que ha renovado su mente y que anda como Dios anduvo, en obediencia principalmente, aunque más adelante vamos a mencionar un poquito más de estos detalles, de estas características de Jesús como mención, pero también hablamos de que la iglesia la conformamos los cristianos. Una vez que ya definimos quiénes son los cristianos, quiénes somos los cristianos, cuál es nuestra nueva identidad, pues obviamente hay muchos más como nosotros y todos esos que también son llamados cristianos, hijos de Dios, conformamos un grupo y ese grupo se llama iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es el auditorio, la iglesia no es un nombre, la iglesia somos todos aquellos cristianos, hijos de Dios, que hemos creído en Jesús, que lo hemos recibido de corazón y que ahora tenemos al Espíritu Santo por el cual somos guiados, el cual nos da vida, el cual nos permite comportarnos de tal manera que parezcamos que sí somos realmente de ese grupo. Porque, por ejemplo, si usted es una persona que no le gusta el heavy metal, no le gusta vestirse con ropas oscuras y dark, si usted va a una fiesta o a un chivo donde esté tocando estas bandas, usted se va a sentir que no pertenece a ese grupo, porque ni comparte la música, ni comparte sus gustos, ni se viste como ellos, ni habla como ellos. Realmente usted no está haciendo nada ahí, se va a sentir incómodo. Bueno, pertenecer a un grupo también se nota. Eso usted lo puede identificar por la forma de comportarse de cada una de las personas. Para hablar un segundo que se me fue por ahí, darles la cita de cuándo fue que se empezó a llamar a los seguidores de Jesús, se empezó a llamar cristianos. Y eso está en Hechos, en el libro de Hechos 11:26, y dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y el ser cristiano, bajo esta nueva identidad, nos establece una forma particular de comportarnos. El ejemplo que les ponía ahora del heavy metal, que refleja precisamente esa identidad. Como hijos de Dios debemos obedecer a Dios, así como obedecemos a nuestros padres acá en la tierra, así como obedecemos a un jefe, así como obedecemos las reglas si estamos en un grupo, en un equipo deportivo. Así también nosotros debemos comportarnos según este nuevo grupo al que pertenecemos, que se llama cristianos. Lucas 6:46 nos recuerda lo siguiente: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Así que es una contradicción decir que somos cristianos y no conocer primero a Dios y segundo, mucho menos obedecerle. Va a ser muy difícil obedecerle a Dios si no lo conocemos.
Entre más conozcamos al Señor, más sabremos que le estamos obedeciendo. Y si le estamos obedeciendo, quiere decir que sí realmente somos hijos de Dios, que sí realmente el Señor Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? No se vale decir Jesús es mi Señor, pero no le hago caso, no le hago caso a las Escrituras, porque no sería acorde, no estaríamos siendo congruentes, estaríamos predicando una cosa, pero haciendo otra. Ser cristiano es tener una identidad. Somos hijos de Dios, por lo tanto, si pertenecemos a su familia, la cual tiene un comportamiento particular, una cultura o una forma de ser particular que nos diferencia del resto, debemos comportarnos como tal. ¿Y cómo sabemos cómo comportarnos? Bueno, para eso estamos leyendo la palabra, para eso estamos estudiando la palabra, para saber cómo es Dios. Y esa fe que nos da la lectura de la Biblia, de la palabra, nos va a ayudar a comportarnos de tal manera que sí demos testimonio de lo que somos. Muchas personas, famosas o no, digámoslo así, viven de la fama de sus padres, viven de la herencia que les han dejado, de un gran apellido, de una profesión que ha marcado varias generaciones en la familia. Incluso, lastimosamente, muchas personas también se ganan la fama o la mala fama de cómo eran sus familias, ¿verdad? Uy, no, aquel fulanito es salió ladrón, es que y toda la familia es así, que va, salió igual que el abuelo. Entonces también las cosas malas se heredan, así como podemos decir, no, es que esta es una gran familia de abogados y el chiquillo le salió también abogado, igual que todos sus familiares, o se heredó un apellido importante, etcétera, etcétera. Eh, Ahora sí, pensemos nosotros que como cristianos también tenemos esa característica y ese privilegio de primero ser llamados hijos de Dios. Ahí tenemos nuestro nombre, tenemos un Padre. No somos hijos de cualquier persona, somos hijos del Creador del universo. Somos hijos del dueño de todo esto que vemos y lo que no vemos también. Así como decimos nosotros los ticos, es el papá de los tomates y nosotros somos hijos del papá de los tomates. Y hay beneficios, claro que sí hay beneficios de pertenecer a este grupo de cristianos, de ser llamados hijos de Dios, de pertenecer a la familia de Dios, claro que sí hay privilegios. Y estos beneficios o estos privilegios podemos citar algunos. El más inmediato de todos, la salvación. ¿La salvación de qué? ¿De qué nos están salvando? De una vida eterna en condenación, de una vida eterna lejos de Dios, sin restauración, sin perdón, una vida de sufrimiento. Todas esas cosas nos ha salvado Jesús. Así que lo primero, el efecto más inmediato es la salvación. Después de esta salvación, venimos a tener paz, amor, ¿verdad? Que son todos los frutos que ya nos han sido dados y que tenemos que desarrollarlos. Tenemos protección de Dios, en su palabra están las promesas. Él cuida de nosotros, no duerme aquel que cuida de nosotros, ¿verdad? Dios guardará en completa paz a los que han creído en Él, a los que sus pensamientos en Él perseveran, porque en Él han creído. Tiene misericordia, Él nos da misericordia, es uno de los beneficios también de ser hijos de Dios. ¿Y qué es misericordia? Que Él entiende nuestro dolor, se compadece de nuestro dolor, no es ajeno a nuestro dolor ni a nuestras necesidades. Eh, Hallamos gracia también delante de Él en el trono de gracia. Gracia es el favor de Dios. Así como usted de repente va a ir a conseguir trabajo y le pide favor a una persona que conoce, de que tiene contactos, de que le ponga el currículum, de que hable con el jefe. Bueno, ese tipo de favores nosotros ahora los trasladamos al reino de los cielos y Dios nos da favores, es propicio a nosotros, nos ayuda cuando tenemos un problema, si ocupamos tener trabajo, si ocupamos salud, etcétera, etcétera. Él sabe todas nuestras necesidades y está ahí también para apoyarnos. Vamos a ser herederos también de la tierra y, por supuesto, vida eterna, ¿verdad? Estos son los beneficios más hermosos porque vamos a tener vida eterna y una vida en abundancia, sin sufrimiento, porque ¿a quién le gustaría tener una vida eterna aquí en esta tierra tal como están pasando las cosas? Que cada vez hay peores situaciones, que no podemos salir porque hay pandemia, que no se puede viajar, que hay muchas personas sin trabajo, que hay mucha maldad, que no se puede dejar la casa sola porque se te meten a robar, que te pueden asaltar, te pueden violar, en fin, con la maldad a como está el mundo, yo pensaría que a nadie le gustaría ser eterno en este mundo tal cual le conocemos, pero todo esto va a pasar.
todo esto va a ser limpiado y va a venir una justicia perdurable. El Señor Jesús va a poner orden y vamos a vivir una vida eterna, ahora sí, sin sufrimiento, sin dolor, sin peligrosidad, sin el miedo de tener que salir a la calle, que nos hagan algo, ¿verdad? Sabiendo que siempre vamos a tener sustento, que no tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente para ganarnos el pan de cada día. En fin, son muchos beneficios. Pero lo más importante es que si decidimos y hemos decidido, hemos tomado esa decisión de ser hijos de Dios, hemos tomado la decisión de aceptar a Jesús en el corazón, debemos comportarnos como tales, debemos comportarnos, según la palabra que nos ha sido dada, ¿verdad? Y esta palabra, a través de su Santo Espíritu, nos motiva, nos ayuda a poder cumplirla. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque no es cualquier cosa ese título que estamos portando. No es cualquier cosa el ser llamados hijos de Dios. Así que es muy importante. ¿Y qué es cuidar el testimonio? ¿Qué es guardar el testimonio? Guardar el testimonio es comportarnos acorde a lo que hemos creído, ¿verdad? Dejando malas costumbres, dejando el pecado atrás, dejando las malas palabras, la grosería, las altanerías, siendo responsables, haciendo caso, siendo diligentes con el trabajo, eh, pasando tiempo con la palabra, viviendo una vida en oración. Todo eso va a ayudar a que vayamos desarrollando carácter en Cristo y que vayamos transmitiendo a los demás ese carácter. Ese fruto se nota. Un árbol de manzanas, usted nota que está sano y robusto porque está dando manzanas. Un árbol muerto no da fruto. Así que si nosotros no estamos dando fruto, revisemos cómo está nuestra vida espiritual. No necesariamente que estemos muertos, pero puede ser que tengamos contristado al Espíritu Santo, que lo tengamos apagado, por llamarlo de alguna manera. Tenemos que reavivarlo. ¿Cómo? Bueno, reavivarlo con una vida en sometimiento a Jesús, una vida con lectura de la palabra, queriendo hacer la voluntad de Dios, y el Señor nos va a ir cada vez llenando más de su Santo Espíritu, llenándonos, para que ahora sí, aquel árbol que aparentaba estar muerto, aquel árbol que parecía muerto, ahora empiece a dar fruto y la gente lo empiece a notar. Primera de Juan 2, del 4 al 6, dice así: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos o su palabra, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, es en este verdaderamente, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí me pasan también un versículo, dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por compartirlos. Un hermosísimo pasaje también. Y habíamos hablado de que este versículo al final dice, debe andar como él anduvo. O sea, Juan, está exhortando a todos aquellos que desean vivir una vida cristiana real, pero nos dice que tenemos que andar como Jesús anduvo. Entonces, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Cuáles son las características de Jesús? ¿Cómo es que él anduvo? Y una de las principales características de la que más sobresale en Jesús es la obediencia, el sometimiento por completo a la voluntad de Dios Padre. Jesús tenía la misma naturaleza del Padre, lleno de gloria y gracia, y podía perfectamente otorgarse todos los milagros y todo lo que él hizo, otorgárselo a sí mismo. Sin embargo, él siempre fue obediente y siempre le dio toda la honra y la gloria al Padre. Esto no lo hago yo por mí mismo, sino que mi Padre fue el que me envió a hacerlo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, cuando estaba orando en el Getsemaní. Así que el querer hacer la voluntad de Dios con esa pasión es un rasgo fundamental que nos debe señalar, que nos debe identificar. Querer hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que aprenderla a través de las Escrituras.
Otra característica también es el amor hacia el Padre, obviamente, y el amor hacia sus semejantes. Cumplió el mandamiento, amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Jesús demostró todo este amor por todas las personas que lo rodearon y por el Padre, obviamente, también. La humildad también fue otra característica. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. El perdón también. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La misericordia, entre otras muchas características, pero principalmente les dejo estas para que las puedan analizar y que esto sea como un filtro también para reflejar si realmente nosotros estamos pareciéndonos un poquito o mucho a estas características. Recuerden que el plan de Dios para nuestra vida es crecer hasta conformarnos a la estatura de Cristo, ¿verdad? Y no es que tenemos que alcanzar 1,80 m, 1,90 m, no, significa que tenemos que estar a la altura de Él. Nuestro Padre amado nos ha puesto una misión en esta tierra y Él quiere que nosotros nos parezcamos a Jesús. Así que estas características que hemos mencionado nos ayuda a ponernos un filtro, a evaluarnos, a ver si nosotros qué tan cerca o tan lejos estamos pareciéndonos de Jesús y qué tan cerca y tan lejos podemos estar de ese plan de Dios. También el ser cristiano nos ayuda a tener ciertas características con las cuales nos podemos identificar entre unos y otros, ¿verdad? El ser cristiano es quizás muy fácil de identificar, así como les ponía el ejemplo hace un rato de que si vamos al extranjero y nos topamos a un tico, empezamos a escucharlo hablar, el pura vida, etcétera, entonces nos identificamos inmediatamente con él porque vemos en él ciertas características que se reflejan en nosotros, que nos identificamos con esa persona a través de esas características. El saber quién es cristiano o no es sumamente importante también porque nos permite rodearnos de personas que buscan ayudarnos, que buscan nuestro bien, o nos permite identificar a personas también que procuran nuestro mal, que quieren desviarnos del camino, ¿verdad? Eso se llama discernimiento y el ser cristiano viene también dotado con un pack de discernimiento en nuestras vidas. Adicionalmente, nos permite examinarnos a nosotros mismos, no solo estar viendo la paja en el ojo ajeno, sino vernos a nosotros mismos y saber si nosotros estamos siendo realmente verdaderos cristianos, si realmente estamos dando buen testimonio. Y no hablamos de que de repente cometimos un error y que tal vez nuestra emoción nos ganó, sino que fijémonos si es nuestro constante comportamiento, porque ahí es donde tenemos que poner una pausa, decir, ok, un momento, algo está pasando con mi vida espiritual, estoy dándole más cabida al mundo, estoy dándole más cabida a la carne, estoy dándole más cabida a la emoción y me estoy olvidando de vivir en el dominio propio o bajo el dominio propio que me da el Espíritu Santo. Así que eso es importante, evaluarnos a nosotros mismos cada cierto tiempo, ojalá con bastante frecuencia y constancia, para ver si nosotros estamos siendo el verdadero cristiano que Dios quiere que seamos. Eh, hay una palabra también que voy a leerles de un versículo. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Así que no solo es un tema de apariencia. Ante los ojos de los hombres, la apariencia puede decirnos que esa persona es muy religiosa, que tiene mucha fe, que es muy piadosa, que tiene una buena relación con Dios, pero no necesariamente. Tenemos que empezar a experimentar con esa persona el comportamiento para ver ahí sí, en verdaderas situaciones reales, el comportamiento de esa persona. En situaciones reales, el fruto que está dando. ¿Y qué es el fruto? El testimonio, lo que les decía ahora, ¿verdad? Y una muy buena forma de darse cuenta qué tan buena relación tiene esa persona con Dios, qué tan comprometido está con Dios, qué tan bien está su vida espiritual o qué tan mal está su vida espiritual, móntese al carro con ella y véalo cómo va manejando. Ahí usted se da cuenta cómo está viviendo esa persona. Porque ahí en esos momentos, y no digo que sea un día, o sea, obsérvelo con frecuencia y se va a dar cuenta si esa persona está viviendo en sujeción o está viviendo en la carne, ¿verdad? Se está dejando llevar por sus arranques de emoción, por sus deseos de la carne o está realmente queriendo ser guiado por el Espíritu Santo. No vamos a mencionar aquí los frutos del Espíritu Santo, eso está en Gálatas 5 para que lo puedan leer en la casa. Y ya para ir cerrando, para concluir, un verdadero cristiano tiene una identidad.
un sentido de pertenencia divino. Somos hijos de Dios por medio de Jesús. Así que siéntase a gusto, siéntase orgulloso, disfrute de esta nueva identidad en Cristo Jesús. Siéntase privilegiado y orgulloso. Y recuerde estas palabras que están en Romanos 8:38. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñanos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.